perdón, vamos a grabar hoy. Génesis 41, 1 al 44, 17. Génesis 41, 1 al 44, 17. La Haftará, Primera de Reyes 3, 15 al 4, 1. 3, 15 al 4, 1. Yo quiero hacer un panorama, un pantallazo rápido de lo que se habla en esta parashá para tener una idea generalizada. Luego vamos a tocar los puntos que el Padre nos ha dado. Amén. Primero quiero saludar a David, porque no es Richard, es David. David, perdón. Salón. Salón, David, salón, perdón, te bautizamos. Me cambio el nombre, pero no importa. Parecido, Salón. pero no es. Sí, es que David. me faltan los lentes, ya voy a conseguirme lentes. Oren para que el Padre me sane. Bueno, no hay problema. Salón, bendiciones, bienvenido, David. Bienvenido, Saludos a muchas Pablo. gracias. Muchas gracias. Y bueno, lo que veníamos diciendo, vamos a hacer un pantallazo, un panorama. Esta para allá habla de el tiempo en que Joseph estuvo encarcelado. Se dice que estuvo durante 12 años en total en la cárcel. Y allí el faraón tiene un sueño, en realidad 2 sueños, donde buscaba la interpretación porque hablaba de las vacas gordas, las vacas flacas. Bueno, ustedes conocen, ¿sí? El tema de las espigas que estaban verdes, las que estaban resecas. Y bueno, se levantó turbado el faraón buscando la interpretación de estos sueños, nadie se lo podía dar. Y ahí se acuerda, ¿quién fue? ¿El panadero o el copero? A ver, ¿quién fue? Bueno, a ver, el primero Panadero. que... pero no vale, ellos tenían que decirlo. Copero. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ahí se acordó. Pero se después, atrasó mucho. Sí, la verdad que se olvidó de pobre Joseph. Pero es importante entender de que Joseph estaba en un proceso allí, ¿eh? O sea, no fue casualidad de que el panadero se olvidó, sino que todavía le faltaba un poco en el proceso. Y bueno, sí. Y entonces, bueno, lo mandan sacar de la cárcel para que interprete los sueños del faraón. Joseph no solo los interpreta con la ayuda del Ruach, sino que además le dice qué hacer. Le dice que venían 7 años de providencia, de prosperidad, y otros 7 años de mucha hambre. Entonces, no solo le dice la interpretación, sino que además le da el consejo, le da la estrategia y le dice, hay que juntar para cuando vengan esos 7 años de vacas flacas. Entonces, le dice también que busque a alguien para que se encargue de administrar todo eso con sabiduría. Y Faraón dice, ¿quién más sabio que tú, que me revelaste los sueños y que además me estás diciendo cómo hacer? Ajá. Era el copero. Bueno, ¿Copero? A ver, para. Desaprobamos todos. Elisheva dijo el copero, ¿no? Muy bien, Elisheva. Bueno, punto para Elisheva. Punto. Entonces, lo que él interpretó le abrió las puertas para esa posición que el padre estaba buscando, que era justamente tenerlo allí como el segundo, básicamente, en Egipto, porque no había, solamente estaba el faraón por arriba de él estaba a cargo de todo, de todas las provincias, de todo Egipto, que era grande, y se posicionó porque se tenían que cumplir esos sueños. ¿Se acuerdan los sueños que había tenido Joseph? Que se iban a inclinar sus hermanos, el sol y la luna. Bueno, se tenía que cumplir la palabra profética, el sueño profético. Entonces, Joseph, hay toda una situación en donde él sigue avanzando, pasan 14 años más, y allí
el faraón le entrega a la esposa, como esposa a la hija de Potifera, y tiene 2 hijos, tiene a a Manasés y Efraín, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando él se casa, tiene 30 años, ¿sí? Después de ese tiempo, él comienza a administrar, porque vino el tiempo de las vacas flacas, entonces empieza a administrar y empieza a vender el grano. Empiezan a venir de todos lados a buscar grano porque es el único lugar donde hay para alimentarse. Entonces también la hambruna llegó al lugar donde estaba Jacob con sus hijos. Y entonces Jacob se entera que en Egipto había grano y le dice que vayan a buscar, a comprar. Entonces ahí se presenta el reencuentro entre Joseph y sus hermanos, pero ellos no le reconocen, porque imagínense, habían pasado tantos años, 12 años en la cárcel, más otros 14 años, y cuando ellos lo vieron, era un adolescente, era un jovencito. Entonces ya él era un hombre, aparte estaba vestido como egipcio, y obviamente no lo reconocieron, y se cumplió el sueño, la palabra profética, los sueños en realidad, de Joseph, porque ellos se inclinan ante él. Y hay todo un ida y vuelta, toda una estrategia que hace Joseph en cuanto a darles, devolverles el dinero, ellos van, después, bueno, él dice que vengan todos, incluso el más chico, bueno, ustedes saben la historia, el ida y vuelta, y la parashá termina en que el hijo menor, o sea, Benjamín, es como descubierto que robó la copa de Joseph. Entonces lo retienen, queda como retenido. Ahora, vamos a ir viendo el último versículo, dice aquí, a ver un minuto. Bueno, yo quería decirles justamente eso, que termina la parashá no cuando Jacob se encuentra, ¿sí? Sino que eso lo vamos a ver en la parashá siguiente, el reencuentro con su papá. Qué lindo, tan importante. Pero vamos a enfocarnos en unos puntos importantes que el Padre nos quiere hablar en esta tarde, ¿sí? En este tiempo. Vamos a ver justamente allí Elisheva, tienes ahí la palabra, Elisheva, este tiempo para compartirnos lo que el Padre te ha hablado con respecto a esta para allá. Abre allí tu micrófono. Sí. Shalom, Shalom. bendiciones para todos. Me da gusto, me dan nervios, pero bueno, aquí estoy. Leyendo todo esto, pues todos ya lo hemos leído pues muchas veces, lo hemos visto en series, en películas, en todo. Entonces, trasladándolo a estos tiempos, a nuestros tiempos, ¿qué nos puede hablar a nosotros el Padre? Algo que a mí me llama mucho la atención es como eh, todo lo que es la palabra, todo lo que es lo que viene del Señor, es un círculo, todo va, viene, vuelve, vuelve, o como dicen, lo vemos como por un espejo, ¿no? Nosotros no vemos el futuro, sino vemos lo que pasó para poder seguir en el futuro caminando. Entonces, aquí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, José, cuando está en el pozo, que grita a sus hermanos, cuando ya está adentro, él ora, o sea, clamó al Señor. Y me llevaba a un versículo en el Salmo 42, 1, 2, que dice, como el ciervo brama por corrientes de aguas, así clamo por ti, oh Dios, mi alma mía, que tiene sed de ti. Entonces, es el por qué un siervo como brama.
no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, brama desde sus entrañas, desde adentro, desde lo más profundo de su ser. Entonces es como, por ejemplo, una mamá cuando va a dar a luz, se abre en sus entrañas y es un dolor y grita y llora. Y en el momento que nace el bebé, automáticamente el organismo, el padre lo hizo de tal forma que se olvida del dolor y quiere ver con felicidad al bebé y lo abraza y etcétera. Por ejemplo, yo experimenté, desgraciadamente, cuando uno llora por dolor. Podemos llorar, lloriquear, o sea, llorar, pero por ejemplo, a mí es la única vez que me ha pasado que cuando murió mi hija, yo lloré, pero desde adentro, desde lo más profundo de mí salió, o sea, fue como bramar, como, o sea, es algo que no podemos explicarnos, solamente el Señor, ¿no? En su perfecta forma de habernos creado y naturaleza. Entonces, nosotros al sacar eso de lo más profundo, es como dice David, ¿no? En el Salmo, así mi alma, mi nefesh, mi espíritu, mi ser tiene que bramar, tiene que salir para que el Padre, pues, Él vea nuestra necesidad, Él vea nuestra angustia, o es más, por ejemplo, a los hombres cuando les gusta el fútbol y se mete un gol y gritan y se emocionan y les sale de lo más profundo, ¿sí? Es un gozo. Entonces lo mismo es, ¿no? O sea, todo sale desde lo más profundo, no es así nada más superficial. Entonces, llevándolo aquí a esta parte donde Joseph interpreta los sueños, eh, a mí me pasó algo muy similar en el sentido de que en estos tiempos el Padre nos puede hablar por medio de sueños a los profetas o para sanarnos en nuestro interior, porque Él es el doctor, Él es el maestro, Él es todo, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me pasó en lo personal es de que mi esposo murió, yo no tuve tiempo de hablar con él, lo que yo tenía adentro, porque pues había unos problemas que no se resolvieron. O sea, muchas cosas. Y era algo que yo no podía sanar. Y yo soñaba y me dolía. Y un día clamé a él, al Padre, y le dije, Señor, necesito, pues ya no lo tengo enfrente para decirle, para enojarme, para perdonarlo, para que me perdone, para nada. O sea, fue un clamor de adentro, ¿no? Y soñé la primera noche que lo veía a él, a mi esposo, y tuve la oportunidad de decirle todo lo que yo tenía. Como cuando uno va al psicólogo y habla y le dice, y esto, y esto, y esto. Yo tuve esa oportunidad. Le dije todo lo que sentía, el dolor, el enojo, todo. Desperté y para esto el Padre me obligó a estar aquí en esta casa donde he vivido más de 30 años, donde he vivido todo, donde yo no he querido estar desde que mi hija murió 3, 4 años. El Padre me obligó a estar aquí y tener que revivir en esta recámara, en este espacio, lo vivido para poder sentir, poder sacar y no superficialmente. Desperté y siguieron los días y yo dejé de soñar feos, dejé de soñar, o sea, cambió mucho mi pensamiento. Y tuve otro sueño días después, donde yo lo volví a ver a él, a mi esposo, y le dije, oye, tú ya estás muerto, tú ya no debes estar aquí, tú ya te tienes que ir, ya arreglamos cuentas, que el Señor esté contigo y ya, se acabó. Dejé de soñar con él, dejé de sentir
Y hubo un cambio, se lo comentaba a Jesiba, del blanco a negro, de 0 a 1000, la actitud de mis otras dos hijas, de mi nieto, el amor, sobre todo mi hija mayor, que es la más herida, dolida, rebelde, o sea, tiene muy buen corazón. Que me diga mami, el que venga y me dé un beso, ella no soporta que alguien la abrace, que le dé un beso, que la toquen. Y yo he estado orando mucho por ella aquí, y es un cambio radical, perdón. Entonces yo veo cómo el Padre nos usa su palabra para darnos respuestas a nosotros, no importa el tiempo de cuándo pasó, y la obediencia de Joseph, ¿no? Que tuvo al orar, al sacar, al pedir, siendo que todo era un plan perfecto, que ya estaba escrito, que ya se tenía que haber hecho, que no era nada improvisado, que los hermanos sentían culpa porque lo habían vendido, y él les dice, pues yo creo, ¿no? Les ha de haber dicho, pues todo esto fue un plan del Padre para que yo estuviera aquí, para que nosotros, que somos la descendencia, existiéramos. O sea, desde ahí el Padre pensó en nosotros, desde el Edén pensó en nosotros. Cuando Yeshua murió, la tierra se abrió, o sea, tuvo un bramido la tierra de dolor, mas sin embargo nació la vida, nació la oportunidad de darnos de cómo Yeshua, al redimir a nosotros, Adán, el pecado de Adán, nos dio la oportunidad de poder estar con él como en el Edén. Pero para esto necesitamos aprender a movernos en su mundo no religiosos, no legalistas, no nada, sino con el amor que tenemos adentro, el espíritu, el Ruach que nos da. Mi hija tiene 44 años y ella por nada, o sea, está muy lastimada desde muchos años. Entonces, yo estando orando y viéndome aquí ahorita y viendo mi actitud, mi cambio, mi forma, veo el cambio, ¿sí? Entonces, es traer aquí a esta tierra, a este plano, ¿sí? Ese mundo hermoso, esa dulzura, esa luz que solamente el Padre nos puede dar. Agradeciendo a Yeshua el habernos permitido poder volver a disfrutar de esto. Y se los digo de todo corazón, así he tenido yo varios sueños, como dice también su palabra, que los ancianos tendrán sueños. Bueno, no estoy tan anciana, pero pues ya soy de la tercera edad, ¿verdad? ¿Cómo podemos en estos tiempos dar a los que nos rodean primeramente, sin tanto estar santo, 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 ¿sí? Y como decían las viejitas antes, santo, santo, santo por aquí y por atrás, muele y muele y muele y muele, o más feo decían, ¿no? Sino es realmente representar, como lo hizo Joseph, que representó a Adonai cuando interpretó el sueño, que lo usó el Señor, lo usó para poder gobernar, lo usó para poder hacer una riqueza en Egipto, pero sobre todo para salvaguardar toda la cera de Israel.
Y nosotros somos un ejemplo claro de la mano poderosa de Adonai, que nos guarda y nos tiene desde antes de la fundación del mundo, escogidos, tomados y llevados de la mano. Solamente es ser humilde, postrarse y de lo profundo de nuestro ser pedirle no repeticiones, no a la fuerza, sino que sea algo que salga espontáneo, ya sea dolor, ya sea de gozo, agradecimiento. Yo, por ejemplo, siempre le digo, Señor, gracias, gracias, gracias. Muchos años le di gracias antes de vivir lo que iba a vivir. Entonces, ahora le doy gracias por lo que viví, porque esto ha llevado a que mis otras hijas, mi nieto, espero en Dios mi otro nieto que no me lo han dejado volver a ver, conozcan mis hermanos, mi familia, ¿sí? Muchos conocieron a mi mamá como una viejita de 96 años, cómo se sabía el salmo, cuál, no ni me acuerdo cuál, bueno, un salmo, se lo sabía bien de memoria, se los recitó una vez. Y eso es a lo que nos llevó todo esto. Entonces, esto es lo que yo quería compartir de esta parasha, que esos sueños, esa forma, el Padre lo usa en muchas formas. Todo está que nosotros le permitamos actuar en nuestras vidas y no culparlo, porque muchas veces lo culpamos, siendo que no es su culpa. Él permite porque así debe ser, pero no culparlo, sino al contrario, orar, hablar, bramar por esa sed, esa agua que busca el siervo para saciar su sed con Yeshua, con su palabra, con su dabar, con su conocimiento de su Torá, con la obediencia, pero sobre todo con el testimonio que demos. Amén. Es lo que quería compartir. Amén, amén. Gracias, Elisheva, hermoso. Hermoso lo que compartís y con cuánta sabiduría el Padre te ha usado. Gracias, gracias por compartir. Amén, amén. Muchas gracias, Elisheva. Acá está en el capítulo 41, versículo 9, es la clave de donde sale de la cárcel Joseph, ¿no es cierto? Porque acá podemos ver cuando el copero habla con Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión, a la casa del capitán de la guardia y a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó el sueño y declaró a cada uno conforme al sueño. Y dice que aconteció, ¿no es cierto? Aconteció que sucedió tal cual como le había dicho, lo que iba a suceder en el sueño. Y Faraón en esto tiene algo como elegido, ¿no es cierto?, por Dios. Es una persona que no era hebrea, no era, en ese caso, no era nada. Y acá dice, en el versículo 29, dice, he aquí, vienen siete, no, en el 31.
Y sucedió el sueño a Faraón como lo había dicho. Dice, y sucedió el sueño y Faraón como significada que las cosas, no lo llego a leer bien, a ver, léemelo vos, amor, porque veo cuando habla Joseph que dice de Faraón, no llego a leerlo bien, es muy chiquito. Y aquí vienen 7 años de gran... ¿Eso? Esto es Ese. el 28, hermanos. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Elohim va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Le está dando una palabra y el significado que Joseph está diciéndole a Faraón es que le dio el sueño Elohim para que la tierra sea fructífera para cuando venga esa gran peste, ¿no es cierto?, que iba a ser todo devastado, el hambre, y que se iban a comer los animales, iban a hacer cosas que dice que se iba a sequía, iba a ser algo que iba a hacer pasar un terror en la tierra. Y dice que sucedió tal cual como lo había dicho. Y dijo Faraón, acá dice en el 41, a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en el cuerpo de José. Acá podemos ver que fue exaltado José. Fue vestido con la mejor ropa, el anillo que tenía el faraón se lo dio y le ha puesto el collar como que le está dando todo el respeto sobre el pueblo. Y lo que también está haciendo Faraón, lo está poniendo sobre todos los principales de Egipto. Todos se tienen que postrar y todos tienen que escuchar la voz de Joseph. Todo lo que él diga tiene que ser respetado. Y podemos ver que de lo que estaba José estaba en una cárcel, desechado, abandonado. Estaba como cualquiera que no tiene ya remedio, estaba en lo último. No lo quería nadie, ni sus hermanos, ni su padre sabía dónde estaba. Pero había alguien que sí sabía dónde estaba, que ese era Elohim. Era el Dios de Israel, ¿no es cierto? Que él sabía dónde iba a estar, que él estaba sufriendo, que él estaba en un lugar de oscuridad, que estaba en un lugar que no había peor lugar que ese donde estaba, porque lo habían puesto en el peor lugar. Y Elohim lo exalta, lo levanta sobre todo. Después de Faraón, seguía el puesto de él. Y hay algo que dice, que Faraón dice que buscó personas, dice, a semejanza de Joseph. No, a ver quién era mejor que Joseph. Y dice, lo escojo a él, porque él fue el que me dio la sabiduría y el que dio el entendimiento, porque ni los magos, ni los sacerdotes, ni ninguno en Egipto pudo saber lo que era ese sueño. Y la sabiduría se la dio Elohim para que él fuera exaltado sobre todo. Y podemos ver que, más allá de todas las cosas que
estamos viendo en este capítulo, podemos volver atrás cuando Joseph vivió el sueño delante de sus hermanos que se postraban todos cuando él soñó que era el centro y todos los hermanos lo rodeaban y se postraban delante de él. Y también el sueño que era de la luna y el sol. Este punto sería cuando todos, hasta los padres, el padre, ya la madre no estaba, pero y sus hermanos iban a ser también humillados. Iban a ser humillados por todo lo que habían hecho. Y podemos ver que cada uno de los hermanos que habían hecho el mal a José, sufrieron sus consecuencias, porque no la pasaron nada bien. Leví terminó preso, y no, Simeón fue el que quedó. Simeón fue el que quedó preso. Y los hermanos todos sufrieron hasta que volvieron, porque el escogido era José para poder hacer todo lo que quería Elohim para que se cumpla esta voluntad. ¿Y querés decir algo? Y postración, Elohim fue el centro de todo lo que sucedió, porque si no hubiera hecho el milagro de que todo suceda, que Faraón sea utilizado para poder completar, y todo esto lleva a una unidad del pueblo, ¿no es cierto? Porque todo esto sucede que nacen los hijos de Joseph. Y todo esto se va formando a través de todo lo que el Padre quiere que se forme, ¿no es cierto? Esas descendencias. Y se ve la unión de lo que es la palabra de Elohim para que Joseph sea prosperado y sea bendecido. Y no me quiero extender, pero creo que después sigue lo de la copa y todo. Sí. Sí, sí, yo estaba reflexionando en esto que estabas diciendo y anexándolo con lo que contaba Elisheva. Y es interesante, pero quiero dejarlo para como frutilla del postre, este versículo. Es un pensamiento que el Padre me está dando de reflexión. Pero me gustaría que si allí Rachel puede abrir micrófono y compartirnos una parte, un tema de la Haftará de Primera de Reyes. Ok. Shalom, shalom hermanos, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, la Haftará de esta parashá, que es Primera de Reyes, 3, del 15 al 28 y 4:1. Haciendo una retrospectiva, ¿no?, acerca de la parashá, una parte importante que tiene que ver con esto, ¿no?, de la Haftará, es cuando vimos en la historia de José y sus hermanos el amor de los hermanos por el menor, o sea, en la parte ya final de la parashá. El amor de los hermanos mayores de José por el hermano menor, por Benjamín, luego del remordimiento que ellos tenían por la injusticia que habían cometido contra José. Vimos cómo José probó a sus hermanos, haciéndolos padecer, haciéndolos pasar por una tribulación para ver su reacción ante esta situación y lo que serían capaces de hacer. Y el resultado fue que estaban dispuestos a sacrificarse por amor a su hermano menor, a Benjamín. O sea, volverse esclavos de José con tal de liberarlo a Benjamín del juicio que se le había impuesto. Sabemos que nada de esto era el fin de José, pero era la situación que le había hecho pasar. Digo yo que para probar a sus hermanos, ¿no? Y justamente esta fue la respuesta que se llevó de sus hermanos, a causa del dolor, del arrepentimiento que ellos habían ya padecido
a causa de lo que habían cometido anteriormente, decidieron obrar con justicia, con amor y sacrificarse por su hermano menor. Bueno, acerca de la Haftará, recordar, antes de que comience, que aquí es acerca del sueño que tuvo Salomón luego de ser coronado. Tuvo un sueño y donde el Eterno se le presenta en revelación haciéndole la pregunta de que podía hacer una petición, y en vez de pedir riquezas, fama o la muerte de sus enemigos, lo que pide es tener un corazón entendido para gobernar con sabiduría a su pueblo, a Israel, y así establecer un justo juicio para ellos, un justo juicio entre ellos. Entonces, Primera de Reyes 3, del 15 al 28, dice: Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño, pero él se levantó y fue a Jerusalén. Se paró delante del altar que estaba frente al arca para el pacto de Adonai, Elohim de Sión, y ofreció ofrendas quemadas y sacrificios, ofrendas de Shalom, y sacrificó ofrendas de Shalom, e hizo un gran banquete para él y todos sus sirvientes. Después de esto aparecieron 2 prostitutas delante del rey, y se pararon delante de él. Una de las mujeres dijo: escúchame, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y cuando ella estaba en la casa, yo di a luz un bebé. 3 días después que yo di a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas en la casa, no había nadie más con nosotras en la casa, excepto nosotras 2. Durante la noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se volvió y cayó sobre él. Ella se levantó en medio de la noche y tomó a mi hijo del lado mío, mientras tu sirviente estaba durmiendo, y lo puso en sus brazos, y ella puso el niño muerto en mis brazos. Cuando yo me desperté en la mañana para dar de mamar a mi hijo, allí estaba, muerto, pero cuando miré de cerca más tarde en la mañana, no era el hijo que yo di a luz. La otra mujer irrumpió: no, el que vive es mi hijo, y el muerto es tu hijo. Así es como ellas hablaron en presencia del rey. Entonces el rey dijo: esta mujer dice, el que vive es mi hijo, tu hijo es el muerto. Mientras que la otra dice: no, el muerto es tu hijo y el que vive es mi hijo. Tráigame una espada, dijo el rey. Trajeron una espada al rey. El rey dijo: corten al niño en 2, den una mitad a una y la otra mitad a la otra. A esto, la mujer a quien pertenecía el niño vivo se dirigió al rey, porque ella sí tenía sentimientos muy fuertes hacia el niño. Oh, mi señor, dale el niño, no debes matarlo. Pero la otra dijo: no será ni tuyo ni mío, divídelo. Entonces el rey respondió: den el niño vivo a la primera mujer, no lo maten, porque ella es la madre. Todo Israel oyó este juicio que el rey había juzgado y temieron al rey, porque ellos vieron que la sabiduría de Adonai estaba con él para ejecutar juicio. Entonces, todo esto en cuanto a lo que pude ver de esa parte de la parashá, de la respuesta de los hermanos ante la tribulación que José les hizo pasar, y la historia de estas 2 mujeres delante del rey Salomón, de este juicio, ¿no? Es acerca de mostrar la justicia con el amor y mostrar el amor con el sacrificio. O sea, aquí me hace reflexionar, pensar un poco acerca de las similitudes en cuanto a nuestra vida, nuestro destino espiritual, y la batalla entre el Mesías y el enemigo por nuestra salvación. Recordamos algunas palabras acerca del concepto de amor que se nos da en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si podemos ver un poco acerca de, por ejemplo, Yeshua y Hasatán, el adversario, la madre verdadera y la falsa madre, el pastor de las ovejas y el asalariado, o sea, el dueño de las ovejas y aquel que no es dueño de las ovejas y solo cobra, el verdadero Mesías de Yud-Hei Vav-Hei y el falso Mesías. ¿Cuáles son los frutos a comprobar entre uno y otro para ver cuál es el verdadero? La justicia, el amor y el sacrificio. Por ejemplo, entre la madre verdadera y la falsa madre. La madre falsa ni siquiera se interesó en verdad por el niño. Quería dejarlo bajo su posesión y al mismo tiempo le daba lo mismo su muerte, ya sea completo o la mitad, ya sea todo su ser para ella o una parte de ella y la otra de la madre verdadera. En cambio, la madre del niño, luego de con palabras hacer ver que ella era la verdadera, al ocurrir ese proceso, al ocurrir
esa respuesta, por ejemplo, del rey de dividir al niño, ya no hizo más para probar que era la verdadera, solo actuó para salvación de su hijo, perdón, sacrificando el ser reconocida como lo que era, sacrificando el tener físicamente a su niño, perdiendo a ella para que su fruto permaneciese. En el caso del pastor de las ovejas y el asalariado, nos dice el Señor en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Recuerdan a la madre como a la otra mujer, como en medio de la noche ella venía a robar, robó al niño? Dice Yeshua, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, ve venir a la muerte, perdón, ve venir a la muerte y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por ejemplo, el verdadero Mesías de Adonai y el falso Mesías. Dice el Señor, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Por ejemplo, podemos, bajo estas cosas que hemos visto, de las pruebas de veracidad, podemos ponernos en la posición inclusive de establecer un juicio, de juzgar, no establecer un juicio, de juzgar entre lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, entre el verdadero Mesías y el falso Mesías, porque dice la palabra que muchos, inclusive escogidos, podrían ser engañados cuando venga el falso Mesías a declarar sus señales. Sin embargo, tenemos que ver que Yeshua ha dado fruto de amor y justicia. Nos quiere completamente vivos en el Espíritu, en el Señor para nuestra salvación. Sacrificó su vida, padeció injusticias, el ser vituperado y despreciado, no reconocido por muchos, y físicamente tuvo que irse de nuestro lado para preservar nuestras vidas. Al enemigo no le importa si estamos divididos en dos pensamientos, siempre y cuando muramos, porque su interés no somos nosotros en realidad, es que no nos tenga el Señor. Su interés no somos nosotros, sino que no nos tenga el Señor. El antimesías vendrá a engañar a muchos con una falsa justicia. Pero ¿dónde está la prueba de la justicia? Que es el amor. ¿Y dónde está la muestra de ese amor? Que es el sacrificio. Lo podemos ver en Yeshua. Las palabras que se hablan y las que se hablan, y las obras que se hacen para reconocimiento, no provienen del amor. ¿Quiere el antimesías nuestro bien o ser reconocido como rey? Al enemigo no le interesa nuestro bien, quiere al hombre completo para él, o una parte en tinieblas y otra en luz, siempre y cuando esté perdido sin saber qué hacer. Algo importante aquí es que la madre, o sea, la verdadera, luchó por su hijo, porque le conocía. Ella en un momento ve al niño muerto, quizá puede haber llorado, pero cuando pasa el tiempo, dice, cuando logra ver bien, cuando llega más luz al día, ella logra ver que el muerto no era su niño. Ella reconoció que su hijo no era ese, que su hijo era el otro que estaba vivo. Asimismo, Yeshua conoce a cada uno de los suyos, aquellos que han escuchado y creído en su palabra y viven por ella, aquellos que han aceptado su sacrificio y le reconocen como rey. En Juan 17 el Señor nos habla de esto, y es que Él no deja que ninguno de los suyos se pierda y da vida eterna a cada uno de los que el Padre le entregó, la cual es conocerlo, esa es la vida eterna. Al único Elohim verdadero y a Yeshua quien envió, por lo cual también depende de nosotros el acercarnos al Padre, para que con la guía de su Ruach, de su espíritu, obrar conforme a la naturaleza de su persona, que es el amor, y no hacer obras sin este, para luego no ser reconocidos como hijos. Recordamos aquellas palabras del Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos lenguas, apártense de mí, nunca los conocí. Claro que sí sabía quiénes eran, pero ese conocimiento, esa relación, ya no era más. Apártense de mí, ustedes que infringen la Torá. ¿En qué se basa la Torá? En el amor. ¿En qué se basa la palabra de Dios? En el amor, en el hacer justicia. Puedo darte un don
puedo darte para que tú me sirvas de una manera, pero si no tienes relación conmigo y no usas esos dones conforme a la justicia, a mi justicia, digo, justicia del Señor, a mi amor, al amor con el que yo quiero que tú hagas las cosas, entonces no te conozco. No viniste a mi presencia para alimentar ese don con el sentido correcto, con la guía correcta para hacer lo correcto. Simplemente obraste, pero obraste sin mí. No eres mi hijo, no me reconoces tú en verdad como tu padre, y yo no te reconozco como hijo. Entonces, porque podemos hacer de todo, hablarlo nunca antes oído, que sin amor nada somos. Y si no nos acercamos al Padre, a conocer al Padre, no aprenderemos a amar. Tampoco podremos adquirir sabiduría y buen juicio para discernir y escoger correctamente, como Él quiere que vivamos en la tierra. Entonces, hay algo importante, y es que, por ejemplo, el día, me pongo a pensar un poco en la escena del rey Salomón con esas dos mujeres y el niño. Me pongo a pensar como el Padre Eterno, el Eterno siendo representado por Salomón, y las dos mujeres como nuestro destino, nuestras dos opciones de destino, o el Mesías, o a Satán, y nosotros, el pueblo del Señor, como ese niño. Va a llegar el momento que vamos a presentarnos delante del Señor, y el enemigo va a estar ahí para reclamarnos, como si fuéramos de Él, porque va a estar acusándonos y condenándonos a causa de nuestros pecados. Sin embargo, Yeshua también va a estar ahí, el cual desde que hizo lo que hizo está intercediendo por nosotros los que hemos creído y los que han de creer después, como Él dijo en Juan 17. Las otras ovejas que iban a creer por estas personas que habían creído en Él, o sea, las personas, los hijos, las ovejas que el Padre les dio, y no se perdieron porque Él las supo guardar, excepto aquel que estaba destinado a perdición. Y entonces, cuando eso suceda, Yeshua va a decir, no, Él es mío, porque vamos a tener en nosotros, Él nos conoció, nosotros le conocemos a Él, y Él va a decir con toda autoridad, con toda propiedad, ellos son míos. ¿Por qué? Dice Isaías 53:10, porque al Señor le plació haberlo hecho pasar por sufrimiento. Cuando Él haya puesto su vida en expiación, verá el linaje, verá su descendencia. Entonces, hizo su sacrificio. Él concibió a sus hijos y parió a sus hijos. Somos su pueblo, y asimismo Él entonces va a tener toda autoridad y propiedad para decir en ese momento, no, ellos son míos. Yo los concebí, ellos creyeron en mí, creyeron en mi palabra, ellos me tienen como rey. Sí pecaron, pero son míos y yo los justifico. Ellos se han arrepentido, son míos, yo los justifico, yo les conozco y ellos me conocen a mí. Entonces para mí, no sé, tremendo esto que el Padre nos ha querido enseñar, ¿no? Lo que he podido ver con respecto a esto, acerca de esta prueba, de la prueba de la justicia, siendo probada con el amor, y ese amor siendo probada con el sacrificio. Y así mismo como podemos nosotros, porque es preocupante, uno no puede separarse de esa conexión, de ese conocimiento día a día, de esa búsqueda del conocimiento de la vida eterna, que es conocer al Padre, al único Elohim verdadero, y a Yeshua, quien Él ha enviado. Ese conocimiento que nos va a permitir ser transformados en la semejanza de Yeshua, para parecernos más a Él, para ser reconocidos como suyos, para que el día que seamos juzgados, que seamos por palabras condenados, Él nos justifique, porque le conocemos, porque cuando caigamos en algún error, su espíritu en nosotros nos va a decir está mal, y tendremos la oportunidad de rectificar. Y se basa, y es más inclusive que solamente tener sabiduría, es alimentar cada don que el Señor nos da con el espíritu. Salomón, fuera de esto, ¿no? Pero Salomón fue un hombre que se le dotó de sabiduría, más que cualquier otra persona en la tierra. Pero eso no le bastó para tener una vida completamente desde el inicio hasta el fin dedicada al Señor.
David, sin tener más sabiduría que su hijo, a pesar de sus fallos, fue agradable su reinado y fue agradable su vida delante del Señor, porque él buscaba la presencia del Señor. Podemos tener frutos, podemos tener dones que si no son alimentados por el Señor, se pueden obviar, porque Salomón era sabio, pero desde el momento en que dejó de escuchar la voz del Señor para escuchar la voz quizás de sus mujeres que le pedían que hiciera los altares, se le olvidó el mandamiento del Señor. Entonces, se tenía mucha sabiduría, pero ¿dónde estaba el mandamiento del Señor? Su sabiduría no lo ayudó a ser obediente. Le faltó escuchar la voz de Dios, tener contacto con el Señor, para que el Espíritu le recordara el mandamiento acerca de honrar al Señor solamente a Él y no servir a otros ídolos. Entonces, esto me ha llevado, ¿no? Es lo que he podido reflexionar acerca de esto, tomando en cuenta la similitud que pude ver entre esta historia y la parte final de la parashá, cuando los hermanos de José decidieron sacrificarse por amor a su hermano. Entonces, amén. Shalom. Amén, amén. Gracias, Rachel. Hermosa reflexión. Hermoso. Hermoso lo que el Padre te ha dado para compartirnos. Qué lindo. Muy profundo, de hecho. Gracias. Y disculpen por Sí, la constante tos. está bien, está bien. Toma un poquito de agüita. Es importante, una de las cosas que me llamó la atención y me recordó el Padre cuando dijiste que Adonai nos parió, ¿no? O sea, nos dio a luz. Y recuerdo una vez el Padre me mostraba el misterio de la piedad que habla la palabra. Y justamente esa palabra piedad tiene que ver, viene con la palabra rajem, que es misericordia. Y la palabra rajem en su raíz hebrea tiene que ver con útero. Entonces, es tremendo porque de ahí viene nuestra vida está escondida con el Mesías en Elohim. Y ese misterio de la piedad, que en él el que se une al Adón es un ruach con él. Y de donde la palabra, bueno, hay muchos versículos que nos habla de eso, ¿no? Desde nacer de nuevo, literalmente, desde el útero de Elohim, y no estoy hablando de ninguna blasfemia, pero en sentido figurado lo estoy diciendo, ¿no? Tiene que ver con eso. Y incluso el Shaddai también tiene que ver con eso. Entonces, me quedé pensando, y que Joseph, desde las mismas entrañas de la tierra, porque él estaba en un calabozo, y primero había estado en un pozo, y después en un calabozo debajo de la tierra, como una mazmorra, es como que él salió a luz, como que él salió a luz. Él fue, es como nosotros en sentido figurado, ¿no? O como Yeshua mismo. O sea, él vivió, murió y resucitó. Y nosotros vivimos una vida, morimos a nosotros mismos y resucitamos en Yeshua en la Tevilá. Hay que pasar por una muerte al yo, hay que pasar por un pozo, por una profundidad, hay que pasar para nacer de nuevo y para cumplir el propósito de Adonai. A algunos le va a llevar más tiempo, a otros menos tiempo, el Padre sabe cómo va a ser el proceso. Pero es tremendo porque Joseph justamente se compara con eso, ¿no? De ese nuevo nacimiento y de ser gestado. Fue como una gestación, que mientras él estaba nadie se acordaba de él. Él estaba allí, adentro de una cárcel, 12 años, y injustamente. Pero en ese proceso yo creo que tuvo los mejores encuentros con Adonai, porque él no guardó rencor, él entendió el propósito,
¿Y por qué digo que entendió el propósito? Porque les quiero compartir este versículo que está en Génesis 50:20. Nos adelantamos un poquito, pero quiero leerles. Se los quiero leer en la versión NTV. Dice así, le dice a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Elohim dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Es tremendo porque, como dice ahí en la Reina Valera, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Elohim lo tornó para bien, para que sucediera, o sea, el propósito, el para qué, para que sucediera lo que vemos hoy, lo que estamos viendo, que se cumpla lo que estamos viendo, que es que yo tengo que estar aquí, tenía que estar aquí para preservar la vida de mucha gente, de mucho pueblo, sobre todo, como decía Elisheva, del pueblo de Israel. Entonces, muchas veces podemos comprender que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que amamos a Elohim cuando tenemos esa mentalidad, porque fuimos procesados en ese lugar. Porque si nosotros no vivimos el quebrantamiento y el morir al yo, vamos a estar llenos de resentimiento, de rencor, de amargura, por las injusticias que nos hacen. Entonces, él entendió y comprendió, aunque en ese momento en la cárcel no entendía el porqué, porque no veía el futuro, no sabía. Pero ya desde ese momento, él empezó a comprender. Y se le abrieron los ojos y recordó los sueños, como que le vino todo y le encajó todo el rompecabezas. Y él ahí dijo, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Elohim lo tornó para bien. Todas las cosas en nuestra vida ayudan a bien a aquellos que le amamos. Todas las cosas. Porque como dice el libro de Lamentaciones, no hay cosa buena o mala que Elohim no sea el que lo dice. Elohim envía lo bueno y envía lo malo. Porque sí, puede ser el enemigo, todo, sí, ya sabemos. Pero si Elohim no le permite al enemigo tocarnos, el enemigo no nos puede tocar. Entonces, si el enemigo nos toca, o nos toca el cuerpo, o las emociones, o la familia, o la finanza, o lo que sea, es porque hay un propósito. Y el propósito de Elohim no es destruirnos, es purificarnos, es entrenarnos, es desarrollar nuestra emuná en un entrenamiento, fortalecer esos músculos para poder sobrellevar luego el plan. Porque José tenía que ser transformado, tenía que ser fogueado, procesado, quebrantado, para que cuando esté en esa posición siga siendo un hombre humilde. A pesar de tener, por más de tener el anillo real, por más de tener todas las vestimentas, por más de que todos se postraban ante él seguía siendo humilde. Él no se olvidó nunca de su identidad hebrea. Y él nunca se olvidó de su familia de origen hebreo. Entonces, cuando allí los hermanos estaban tan conmovidos, no me quiero adelantar de la para allá, pero en ese momento del capítulo 50, dice, ustedes pensaron para mí, para hacerme mal. O sea, él los confrontó con la realidad, él no miró para otro lado y dice, no pasó nada. Él les dijo, yo estoy consciente y estuve consciente del odio que ustedes me tenían, de la envidia, de los celos, pero se los dijo de una manera en amor. No se los dijo entre dientes y con ira y con resentimiento y falta de perdón. Ustedes pensaron en hacerme mal y ahora yo me voy a vengar. No lo dijo así. Sino que él, me supongo que los habrá abrazado. Muchachos, yo sé que ustedes pensaron hacerme mal,
Pero ¿saben qué? Hay un Elohim en los cielos que reina. Y todo esto fue planificado y permitido por Él, para que yo esté aquí en esta posición y ustedes estén ahí en esa posición y que la cera, la descendencia, pueda seguir viviendo y no muera de hambre. Yeshua tuvo que morir para que nosotros tengamos vida. Yeshua tuvo que ser enterrado, humillado, despreciado y lacerado para que tú y yo, por sus llagas, seamos curados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él. Para que tú y yo tengamos este shalom que hoy tenemos, él sufrió. Aleluya. ¿Puedo decir una cosa? Sí, hermano. Sí. ¿Me escucha? Sí, David. Esta historia de Joseph es una sombra profética de Jesús, o sea, además es un mapa profético para el día de hoy, o sea, de los tiempos que estamos viviendo. Por otro lado, dice su palabra que todos seremos uno solo en su mano. Y a ese camino vamos, o sea, mientras tanto, estamos pasando por procesos como pasó Joseph, proceso de rencor, de egoísmo, de envidia, de egos. Esos procesos tienen que, como en el tiempo de José, tienen que ser procesados porque el segundo éxodo está por empezar. Y yo creo que realmente una transformación, como decía usted, que cada uno tenemos que pasar y vivir para poder encontrarnos de nuevo con el Rey, o sea, con Yeshua, para poder salir de este Egipto que estamos viviendo. Y la única forma de salir es pasar por el fuego, pasar por esos procesos para poder salir de Egipto, aunque sea como salió José le sacándole los huesos que él pidió que sacaran. Eso fue un simbolismo de que más allá de la muerte hay una esperanza. Y yo creo que cada uno sabe el proceso que está pasando, y esos procesos tienen que, cuanto antes, dejarlo allí, a los pies de Yeshua, para que algún día, no muy lejano, podamos todo su pueblo arrodillarnos ante el Rey, como pasó con Joseph. Amén. 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 Gracias, David. Amén. Albita, gracias, David. Allí, Shaul, para que los hermanos vean a Alba. Chalón, chalón. Shalom, Iba a Shalom decir porque Colombia, Shalom Colombia. de Bogotá, Colombia, sí, amaditos, qué hermosa palabra, me quitó las palabras el hermano David. Iba a decir eso. Mire, cuando la hermana Elicheva estaba diciendo de ese bramido, verdaderamente que nosotros estamos en ese proceso, ¿no? En el proceso. O sea, lo que fue será, lo que pasó yo sé, quizás o sea, cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso, pero lo más hermoso es que los sueños y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos tiene acá como ese remanente fiel que lo estamos buscando a Él, nosotros permitamos, hermanos,
permitamos gritar, gemir a Él, clamarle a Él para que desde el punto de nuestro corazón, yo lo digo por mi experiencia, un pequeño testimonio. Yo he tenido un llamado del Padre hace muchos años. También pasé una prueba muy dolorosa con un hijo que murió allá en Argentina y yo estando acá en Bogotá, en Colombia. Él se fue para allá, para Buenos Aires, con 24 años. Se fue aventurero y todo, siempre fue muy rebelde, Felipe. Y él allá murió en un accidente de moto. Y eso para mí, yo me acordaba ahorita cuando decía hermana Licheva, no, eso es un dolor, eso es algo muy tremendo, eso no tiene uno palabras para describirlo. Pero el Padre está ahí, Él está ahí en esos procesos, en todo lo que vivimos. Luego ya vinimos a la empresa a trabajar y todo eso y seguía yo como ahí haciéndole el quite al Padre, como, mire, venga, Albita, mira que quiero bendecirte, mira que te necesito, que todo esto. Pero el proceso y el sueño del Padre se cumplen en nuestras vidas cuando nosotros verdaderamente ya estamos como en esa agonía, como estaba José en ese pozo y todo eso, y exclamamos y el Padre ahí nos saca, ahí nos levanta. Él quiere darnos que sus sueños se cumplan en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hoy, siendo esa luz de Yeshua, reflejándole a este pueblo que necesita conocerlo, que necesita venir a obedecer y a que tengan esa fe y esa confianza en nuestro Padre que nos ama y que nos quiere dar todo lo mejor, amados. Muy linda esta paracha. Siempre la palabra cíclica se representa para nosotros y nosotros debemos tomar todo lo mejor. Y para mí creo que este es el momento que el Padre está permitiendo que yo vea sus sueños y su propósito en mí para dedicarme para servirle. Amén. Así es, amén, amén, Albita. Así es tu tiempo de servicio al Rey al 100%. Qué bueno, qué hermoso. Llegó el momento. Qué bueno. Gloria a Donai, gloria a Donai. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. Allí las hermanitas en Cuba, allí en el WhatsApp. ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a Amén. acercar el micrófono. Si no hay nadie que quiera decir, yo les quería comentar esto en el capítulo 43, versículo 33. Hay algo que Joseph nunca se olvidó. Y fue que hizo sentar a cada uno de los hermanos, dice, del mayor al menor, conforme a su primogenitura, y el menor conforme al menor de edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, ni rodeándose el uno al otro. Y José tomó viandas y delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín, que era 5 veces mayor que cualquiera de los otros hermanos. Esto significa que José tenía muy claro lo que era todo, lo que era el pueblo de hebreo, lo que significaba. Y él hizo exaltar, por lo que dice acá, al hermano menor, que era sangre de él, ¿no es cierto?, por parte de la madre. Pero la primogenitura de los hermanos la tuvo pensada y pendiente cada uno. Y los hermanos mismos, ellos se quedaron atónitos porque cómo sabía para dejarlos ubicados. Y él, su humildad fue mantenerse sin mostrarse que todavía él era príncipe sobre todos ellos. Después habla de la copa, que yo recién pensé que iban a hablar. La copa fue ya algo que él hizo para que ver si los hermanos iban a actuar
como actuaron con él, con su hermano menor. Por eso fue lo que él hizo, darle la porción mayor al hermano, a ver si sus hermanos tenían rencor, si tenían envidia, y darle la copa de que él estaba utilizando a su hermano menor para que su hermano menor quede preso. Queda el hermano menor como siervo de él. Y acá vemos a Judá. Claro. No, Judá es el que se hace responsable de su hermano delante de su padre. Y cuando ve esa situación, Judá, anteriormente cuando José, él tenía que haber actuado, no actuó. Y lo llevaron preso y él fue el que dijo que lo dejen, que se lo lleven, véndanlo, para no matarlo. En este caso, él sobrepasó y dijo, no, porque yo he prometido a mi hermano y he prometido a mi padre llevar a mi hermano de vuelta. En este caso, Judá había tomado ya un compromiso y ya Judá sabía lo que tenía que hacer. Ya no iba a ser lo mismo que pasó. Ya él había sido sanado. Todos los problemas que él había sucedido, que con sus hijos, con su familia, que había sido devastada, él ya tenía una prueba y esa prueba fue mayor cuando su hermano le pidió al más chico, a Benjamín. Pero él luchó y le dijo, todo esto que te hemos hecho, todo esto que te hemos dado, todo lo que nuestro Padre nos dio, todo lo que nosotros habíamos prometido, todo lo que habíamos dicho, todo lo cumplimos. No puedes hacer esto. Y el corazón de Joseph se derritió, se desarmó, porque vio que sus hermanos, todos defendieron al hermano, que no había competencias como habían antes, que si el menor tenía mayor, acá en este momento él le había dado su porción mayor, la mejor comida, todo, y no tuvieron envidia. Entonces vemos que el pueblo, como yo les decía antes, se estaban uniendo para hacer esa voluntad que el Padre quería, que sean uno, que se unan, que ellos sean unidos. Y esto que sucedió fue una unidad para este pueblo, porque después se unieron todos en Egipto, y no me quiero adelantar porque va a seguir la próxima, pero Elohim los unió. Y todo esto significa que nuestro Padre nos quiere unir. No importa cómo somos nuestros pensamientos, cómo fueron nuestros pecados, cómo fueron todas nuestras maldades, todas las iniquidades, todo lo que hubo. El Padre quiere que el pueblo de Israel sea unido y que no importa lo que esté pensando, pero la humildad y lo que es las promesas de Elohim tienen que ser ese centro que yo les decía, esa unidad. Y que esperemos que el futuro, sabemos que todo lo que va a suceder, pero en un tiempo el pueblo de Israel va a ser todo unido cuando sea el momento que Yeshua él lo desee. Amén. Amén, amén. Y acá creo que viene un punto muy importante, Shaul, que es el hecho de lo que ahora mismo estamos viviendo en esta reunión, porque hay aquí mismo hay liderazgo de otras Keilah y estamos unidos. Y aquí no es yo soy de Pablo, yo soy de Kefa, somos todos de Yeshua. Y Él es el que reina en medio nuestro y su Ruach HaKodesh es el que se está moviendo con total libertad y por eso somos así edificados y bendecidos. Eso es lo que el Padre quiere Amén. hacer en este tiempo. Cuando venga la tribulación no va a haber quien diga yo soy de tal
yo soy de acá, yo soy de allá. Cuando seamos juzgados, cuando seamos tribulados, seamos nosotros y el Yeshua. Así es, Nuestro Elohim es el que nos va a sostener, como pasó con Joseph. así es. Joseph fue tribulado, fue maltratado, fue de lo último, ¿no es cierto?, degradado, pero hay siempre una salvación que esa sabemos que proviene de nuestro amado. Y damos gracias. No sé si ahí en Cuba o las hermanas que están en WhatsApp quieren decir algo, levanten la mano, las podemos ver. Igual si hablan se escucha. No. Bueno, vamos a esperar qué dicen. Alba escribió en el chat, dice Juan 17, 21 al 23, Padre, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén, amén, amén. Gracias, Alba, por compartir este texto. Es el anhelo de Yeshua. Y creo que dentro de esta restauración y dentro de lo que es la unidad, que justamente cuando Yeshua venga va a ser esas dos ramas en un solo palo, como vio allí Isaías, no, perdón, Ezequiel. Es importante que entendamos que estamos en un proceso, estamos avanzando hacia un proceso de unidad. Entonces, en el proceso de unidad, el Padre tiene que romper estructuras y esquemas, como la otra vez el Padre nos hablaba en Levántate y Resplandece, de religiosidad, de denominación, de yo soy de yo pertenezco a tal organización o a tal Moré o Roe o a tal religión. Eso ya tiene que ir quedando atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, que es Yeshua Hamashiach, es el cuerpo de Yeshua, es el ser pueblo, el ser familia. Tenemos que ir desandando ese camino, porque ese camino es camino de Babilonia, es camino de naciones. Por eso hay tanta división aún, porque el Padre lo que tiene que hacer es liberar al pueblo de la religión, de Babilonia, de la división y de esos espíritus inmundos que se mueven en esos ámbitos. No podemos estar ya más divididos. Tenemos que pedirle al Padre, a aquellos que el Padre en su misericordia sopló esa luz, ese entendimiento, esa revelación, no sé cómo decirle, que el Padre nos da esa posibilidad de entender esto. Bueno, oremos por aquellos que no lo ven y abramos los ojos, hermanos, hermanas. Cuando venga alguien de otro lugar y veas que está encarcelado, que quisiera, sabes que quisiera juntarme, pero no puedo porque tengo que pedir permiso, porque no puedo, porque hay que dirán, o lo que sea. Pero el no puedo no es de Elohim. Porque si nosotros nos juntamos para levantar el nombre de Adonai, para exaltar su nombre, para cantarle a Él, para leer su palabra y estudiar su palabra en la verdad, ¿cuál es el impedimento? Entonces, hermanos, esto es lo que Él quiere. Él quiere esa unidad, como decía Shaul, que no haya más rivalidad entre hermanos, que ya no haya celos entre hermanos, que ya no haya envidias entre hermanos, que eso tiene que desaparecer, porque todo eso es obra de la carne y todo eso tenemos que ir sacándolo de nuestra vida, limpiándolo, purificándolo,
para que venga Yeshua pronto. Porque imagínense, Yeshua tiene que unir la casa de Judá con la casa de Israel, pero si Israel encima está súper dividida con denominaciones y con nombres de aquí y de allá, y la casa de Judá también, ¿eh? La casa de Judá también está dividida. Están los caraítas, están los ortodoxos, están no sé cuánto, o sea, también hay denominaciones en la religión judía. Entonces, hay un remanente. En ambas casas hay un remanente, y el remanente es el que comprende que tiene que salir del sistema del mundo y del sistema eclesiástico. De los sistemas, hay que salir, porque el sistema babilónico no va, sino que es andar en el Ruach, en el reino, que es diferente que andar en un imperio. Así que, amados, no sé si alguien tiene algo más para compartir. Sí, nosotros con Debbie queríamos concluir con esta canción que nos habla justamente de todo esto, que nuestro Elohim es un Elohim apasionado, lleno en pasión, un Elohim que nos ama con su amor eterno, que Él extiende sus manos hacia nosotros y nos llama hacia Él. Nos dice, vuelvan hijos, vengan a casa, les preparé un camino, no es demasiado tarde, yo los espero. Y Él es un Elohim justo que detesta la maldad y que no puede tolerar la separación que ésta genera. Pero Él ha llevado toda iniquidad y Él pasa por alto cada una de nuestras faltas a todo el que busque su perdón. Porque sus ojos ven nuestro interior, cada corazón Él examina y su misericordia fluye, como hablábamos, desde el interior, desde el dentro de nuestro Abba. Y Él desea cubrirnos con su amor. Y no solo eso, sino que Él ha luchado y sigue luchando por nuestras vidas para darnos su libertad que es a través de su sacrificio, a través de su amor. Así que quería que nos acompañen con esta canción. Les estaré enviando la letra al grupo. Detesta la maldad, detesta hasta la muerte, ya no tolera la separación, por eso lleva toda iniquidad, pasa por alto la falta. A todo el que busque su perdón, sus ojos ven nuestro interior y su misericordia fluye, desea cubrirnos con su
amor. Dios lleno permanece en silencio. Él extiende sus manos y hacia Él nos llama. Vuelvan hijos, vengan a casa, les prepare un camino. No es demasiado tarde, no es demasiado tarde, se espero. Lucha por nuestras vidas, lucho hasta la muerte para sacarnos a libertad. Por eso irrumpe y rompe el silencio que nos sujetaba por dentro y nos libera en amor. Sus ojos ven nuestro interior y su misericordia fluye, desea cubrirnos con su amor. Dios lleno en pasión, no permanece en silencio. Él extiende sus manos y hacia Él nos llama. Vuelvan hijos, vengan a casa, les prepare un camino. No es demasiado tarde, no es demasiado tarde, os espero. Dios lleno en pasión, no permanece en silencio. Él extiende sus manos y hacia Él nos llama. Vuelvan hijos, vengan a casa, les prepare un camino. No es demasiado tarde, no es demasiado tarde. Es demasiado tarde, no es demasiado tarde. Permanece en silencio. Él extiende sus manos y hacia Él nos llama. Vuelvan hijos, vengan a casa, les prepare un camino. No es demasiado tarde, no es demasiado tarde. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos habla, que nos instruye, nos alimenta, nos edifica. Gracias por compartir en familia, Padre, entre hermanos, este hermoso tiempo donde hay esa unidad del Espíritu, porque tú estás en medio. Gracias, Padre, por este regalo, porque
Es hermoso estar en familia, es hermoso compartir con nuestros hermanos y edificarnos mutuamente. Bendícelos, bendice sus hogares, bendícelos, Padre, y continúa llenándolos de tu ruaj y dándoles entendimiento en tu palabra para que crezcan cada día en la emuná, Padre. Gracias, Abba, gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro, porque sin ti esto no tiene nada de sentido. Gracias, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén, 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 amén. Hermanos, yo quería decirles, antes que nos olvidemos, estamos esperando ver la luna desde Israel, ¿sí? Estamos esperando que nos anuncies el avistaje de la luna desde Israel para Rosh Hodesh. Shalom, Germán. Shalom, Germán. Bendiciones, qué bueno verte. Espérate, ya, amor. Shalom, hermana Juliana, shalom, Pastor Shaul, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Shalom, qué bueno. Qué alegría escucharles. Acabando de llegar de trabajar, los hermanitos. Qué bueno, por lo menos podés estar aquí un ratito, aunque sea para el amén, pero bueno, por lo menos estar. Amén. Ya Para la próxima ya va a estar temprano organizando. Amén. Amén, amén. ¿Qué más, Pastor Shaul? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Un poco mejor ya de salud. El Padre siempre es fiel. Hay días que estoy medio, pero días que el Padre ya me va recuperando él. Pero la presión ya está bien y bueno, después todo lo demás dicen que se va mejorando, así que el Padre va ayudando. Amén. Hermanos, entonces, como les decíamos, que para Rosh Hodesh nosotros estamos esperando el avistaje de la luna en Israel, ¿sí? Porque entendemos que en el tiempo de las escrituras no existían las matemáticas ni la tecnología, que el Padre es muy sencillo, simplemente cuando se veía la luna finita, había dos testigos, tú la ves, sí, yo la veo, bueno, la vemos 2, 3, listo, Rosh Hodesh, a tocar el shofar, así de sencillo, amén. Entonces estamos esperando porque hay hermanos que tienen ese ministerio justamente de ver la luna y de anunciar, nos anuncian. También tenemos a la hermana Débora Lucar, que también estamos en contacto, y ella también nos anuncia, así que estén expectantes y allí vamos a estar compartiéndoles el toque del shofar. Amén. Así Amén. que el Eterno les bendiga y bueno, nos estamos viendo mañana. Tenemos un tiempo muy especial en Levántate y Resplandece. Estén orando porque vamos a estar hablando un tema sobre el tema de la idolatría a los pastores, el tema de la jerarquía en la iglesia, en la Keilah, así que es importante que estén orando para que mucho pueblo sea libertado de todas estas estructuras y de estas situaciones que es pecado en medio del pueblo de Israel. Así que gloria a Adonai porque Él nos quiere que nos levantemos y que resplandezcamos y para eso tenemos que sacar toda oscuridad de nuestra vida. Amén. Amén. Que el Eterno les bendiga. Shalom. 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 Un abrazo grande. Bendiciones. Shalom, hermanitos. Shalom. Que el Padre les bendiga y les guarde. Shalom. Igualmente. Shalom, David. Shalom, Noah. Shalom, shalom. Muchas bendiciones, amadas. Hasta luego.